En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante denominado eliminación de oraciones. Este tema tiene muchísima relación con el tema de comprensión lectora, que lo vamos a ver más adelante. El tema de eliminación de oraciones va a evaluar tu capacidad para poder identificar la correcta redacción de un texto, pero no una corrección formal, sino una corrección de contenido, de sustancia, de lo que se dice, no de cómo se dice. Para eso, primero vamos a ofrecerte las propiedades, las cualidades, las características de un texto. ¿Cuáles son las propiedades de un texto? Ya que vamos a abordar un texto y vamos a tratar de identificar la oración impertinente. Se supone que todo lector y todo redactor debería conocer cuáles son las propiedades del texto. Primera propiedad, la coherencia. ¿Cuándo hablamos de coherencia? Hablamos de coherencia, antes de leer esto, hablamos de coherencia, en otras palabras, de la relación que tienen todas las unidades, todas las oraciones, todos los párrafos en esa organización. Se supone que la primera unidad que ustedes lean debe vincularse a la segunda, y la segunda a la tercera, y así sucesivamente, al acabar el párrafo. Y este párrafo, a su vez, tiene que vincularse con el siguiente párrafo. Y todos los párrafos de un texto están intervinculados para estructurar lo que finalmente llamamos texto, tejido, entramado. Leamos. Las oraciones se interrelacionan, se vinculan y giran en torno a un tema. Giran en torno a un tema. El asunto, el tema, debe ser abordado por todas las oraciones, por todas las unidades informativas. El texto organizado debe presentar una progresión temática. ¿Por qué progresión temática? Porque se entiende que todas las unidades que el autor va redactando deben enriquecer al tema. El tema debe seguir siendo alimentado por todas las oraciones que el autor nos va ofreciendo, va informando. Eso es la coherencia. La segunda propiedad de un texto se denomina cohesión. ¿Qué es la cohesión en un texto? Las oraciones se interrelacionan. Eso también lo vimos en la coherencia, ¿de acuerdo? Ya, pero acá hay una diferencia. Ahora la interrelación será de forma gramatical. El vínculo, el enlace, será gramatical. Cuando hablamos de coherencia, el enlace es temático. El enlace es netamente de sentido. El asunto. Cuando hablamos de cohesión, también las unidades se relacionan, pero de manera formal. En este caso especificamos de manera gramatical. Los mecanismos de cohesión posibilitan la cohesión. Ahora, ¿cuáles serían esos mecanismos de cohesión? Uno de esos varios mecanismos, vamos a plantear acá como ejemplo, atiéndeme, es el tema denominado conectores. Los conectores es un ejemplo de esos mecanismos de cohesión que van a permitir tejer el texto, hilvanar las ideas, tejer las oraciones.
El sistema de conectores lo vimos en otro vídeo y dijimos que los conectores permiten enlazar las oraciones. Y este elemento conector, al enlazar las oraciones, te permite saber si hay causa-efecto, si hay condición, si hay oposición. ¿Se dieron cuenta? Son mecanismos de cohesión, permiten enlazar. Conociendo estas dos propiedades textuales, entre las más importantes de un texto, ¿sí?, podemos recién hablar ahora de la corrección de un texto. Porque en el fondo el ejercicio de eliminación de oraciones es eso, corregir un texto. Y para que nosotros podamos corregir un texto, debemos saber cuáles son las propiedades de un texto. Sigamos. Definimos eliminación de oraciones. El autor de la pregunta, el autor del ejercicio, ha construido un texto breve, sucinto, compacto, y ese texto lo ha dividido en 4 unidades. Luego ha pasado a construir una quinta oración. Y esa quinta oración añadida en el texto, el autor la puede colocar al inicio, al medio o al final. Y le da una forma de tal modo que parezca que forma parte de todo el texto. Entonces nosotros debemos estar bien atentos para reconocer esa unidad que no debería formar parte del texto. Ejercicio que consiste en identificar el enunciado impertinente, que no debería estar ahí, en un texto. ¿Para qué? A fin de eliminarlo por atentar contra las propiedades textuales, que hace minutos lo hemos apreciado. Observemos. Vamos a leer este texto de manera detenida, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que habrá una unidad impertinente que tenemos que identificar. Normalmente el ejercicio está enumerado con números en romano, ¿sí? A veces tiene esta forma vertical, ¿sí? Pero en algunos exámenes de admisión, por ejemplo en la uni, no viene de manera secuencial, cual si fuese un texto normal, común, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Pero en esta oportunidad le hemos puesto de manera vertical por una cuestión didáctica. Primera unidad. La abuela de Sara murió maldiciendo. ¿Ya? ¿De quién estamos hablando entonces? Estamos hablando de la abuelita de Sara. ¿Qué pasó con la abuelita? Murió maldiciendo. Lanzaba maldiciones, se supone en plena agonía, ¿no? Jamás una palabra de queja profirió. Nunca esta abuelita de Sara había proferido alguna queja. Jamás se había quejado. Pero agonizando lo hizo. La agonía fue larga y vomitaba. ¿Qué vomitaba? Vomitaba insultos. O sea que no solamente hay quejas, también hay insultos. Vaya manera de morir. Fueron muchas las blasfemias de los bajos fondos. Se entiende que son blasfemias que también profiere la abuelita de Sara cuando está agonizando. ¿De acuerdo? Los testigos de su muerte
quedaban atónitos, quedaban atónitos. Claro, quedaban atónitos pues por la serie de insultos, de blasfemias que la abuela profería. ¿Ya? ¿Vemos unidades coherentes? Sí, vemos unidades coherentes en la medida que estamos hablando de quién, de la abuela de Sara. Pero particularmente, ¿qué hablamos de la abuelita de Sara? Hablamos de cómo esta abuela profiere, cómo muere la abuela de Sara. ¿Y cómo muere la abuelita de Sara? Profiriendo insultos, blasfemias, palabrotas. Ya. ¿Hay cohesión? Bueno, hay cohesión en la medida que mientras vamos leyendo hay ciertos datos que silvanan con el sujeto principal, que es la abuelita de Sara. Jamás una palabra que haga profirió. ¿Profirió quién? Obviamente, la abuela de Sara. Es un dato sobreentendido. La agonía fue larga. ¿La agonía de quién? De la abuelita de Sara, pues, ¿de quién más? Fueron muchas las blasfemias. ¿Qué blasfemias? La blasfemia que vomitó también la abuela de Sara. Pero algo raro pasa con la número 5. En la número 5 no se está describiendo cómo muere la abuela de Sara. En la número 5 está describiendo la reacción de los testigos de la muerte de la abuelita de Sara. Entonces notamos que por coherencia, esta última unidad, la quinta, se aleja del asunto central. ¿De acuerdo? La pauta para todos los postulantes en estos ejercicios es identificar siempre el tema central. No vamos a poder resolver con eficacia estos ejercicios si no identificamos el tema central. Es cierto, en el examen de admisión no viene una pregunta respecto a este tema que diga cuál es el tema central del texto o cómo usted titularía el texto. Es cierto, no aparece como pregunta, pero forma parte del método de resolución. Nosotros debemos siempre, cuando lleguemos al punto final en el ejercicio, preguntarnos ¿de qué nos habla el autor? ¿Qué nos informa principalmente el autor? Y en este caso vamos a vamos a redactar el título. Y esta vez un título a manera de pregunta, a manera de interrogante un título. ¿Qué preguntamos para que el autor redacte el texto? ¿Qué preguntamos? ¿Quién fue la abuela de Sara? No. ¿Qué cosas dijo la abuela de Sara? No, tampoco. Pero definitivamente hablamos de la abuela de Sara. Y hablamos de la abuelita, ¿cómo murió? ¿Y cómo murió la abuela de Sara? Profiriendo quejas, profiriendo blasfemias, maldiciendo. Por eso es que los testigos quedaron atónitos. Entonces, un título a manera de pregunta sería así, ¿no? ¿Cómo murió la abuela de Sara? ¿Cómo murió la abuela de Sara? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, el criterio, lo vamos a ver a continuación, criterios de eliminación. El criterio para este ejercicio sería el siguiente, ¿no? Que como esta unidad se aleja del tema central, entonces yo diría que se disocia, se aleja del tema central, del asunto central. Entonces el criterio podría ser acá disociación. Y eliminamos la quinta oración. Eliminamos la quinta oración. ¿De acuerdo? Ya, eso fue la definición y la explicación de un ejercicio.